que se ha titulado El nacimiento de una nueva advocación. Entonces quiero que nos pongamos completamente de acuerdo en lo que se está entendiendo por el tema. Ustedes saben que la Virgen María tiene solamente un nombre, María. Así nos la presenta el Evangelio. Una doncella de Nazaret llamada María. Ese es el nombre de la Madre de Jesús. ¿Qué diferencia hay entre el nombre y la advocación? Es nuestro punto de partida. El nombre de la Virgen no cambia jamás. La Virgen es María. Advocación significa como el apellido que en cada lugar o en relación con lo que nos narra el Evangelio de ella o con sus virtudes viene como a completar o a enriquecer el nombre. Ahí vemos, hay advocaciones entonces bíblicas. Cuando se habla de Nuestra Señora de Belén, es una advocación bíblica. ¿Por qué? Pues porque la Virgen María dio a luz en Belén. O si se habla de Nuestra Señora de Nazaret, bueno, pues porque la Virgen María era de Nazaret. O Nuestra Señora de la Visitación, pues porque María fue y visitó a Isabel, su prima, que estaba embarazada. Son advocaciones o apellidos que nacen de acontecimientos bíblicos, si me doy a entender. Entonces, la Biblia, por lugares o por acontecimientos relacionados con la Virgen, nos da las primeras advocaciones. Luego viene lo que se llama advocaciones dogmáticas, es decir, la reflexión teológica de la Iglesia descubrió en la vida de la Virgen María realidades muy trascendentales que se constituyeron en hechos dogmáticos. Por ejemplo, que María fue concebida sin la mancha del pecado original, da origen a una advocación dogmática, la purísima concepción que hemos celebrado hoy, también llamada la Inmaculada Concepción. Es también una advocación dogmática el hecho de que María, una vez que dejó el paso por este mundo, subió al cielo en cuerpo y alma, y a eso se le llama la Asunción de la Virgen María. Y por lo tanto, Nuestra Señora de la Asunción es una advocación dogmática, porque la Inmaculada y la Asunción son advocaciones dogmáticas. Igual que hay otras advocaciones dogmáticas, como el hecho de que María es Madre de Dios en Cristo, es también una advocación dogmática. Y luego, advocaciones que describen cualidades o virtudes de la Virgen María. La Virgen de la Esperanza, por ejemplo, Nuestra Señora de la Caridad, son cualidades o todo lo que dicen las letanías. María, puerta del cielo, María, Madre de Gracia, María, etc. Son advocaciones descriptivas. Describen hechos, cualidades, virtudes de la Virgen María. Y finalmente tenemos las advocaciones históricas, es decir, no tienen que ver con la Biblia, ni con hechos dogmáticos, ni describen determinadas cualidades, virtudes o servicios que presta la Virgen María en la Iglesia, sino que tienen que ver con procesos históricos. Bueno, hoy nosotros vamos a hablar de
una advocación histórica, porque la advocación de Nuestra Señora de Zapopan es una advocación de carácter histórico. Tiene que ver con hechos, acontecimientos, realidades que ocurren en una determinada región y que eventualmente hacen que una imagen de la Virgen sea especialmente venerada, celebrada, buscada, y eso da pie a una historia, y la historia da pie a una advocación. Nuestro interés ahora sería analizar cómo nace esta advocación histórica. Bueno, si gustas, primeramente debemos recordar que esta región donde vivimos nosotros, el llamado occidente mexicano, que abarca todos los estados del noroccidente mexicano y todo el norte de la República, además, fue evangelizada inicialmente solo por la orden franciscana. Mientras que de la marca de Michoacán hacia el sur coincidieron dominicos, agustinos y franciscanos, en la zona occidente solo vinieron inicialmente los franciscanos. Primer dato. Segundo dato. La orden franciscana desde antiguo se había constituido en defensora de una doctrina mariana que todavía no era dogma, que la Virgen María había sido concebida sin la mancha del pecado original. Esa doctrina los franciscanos la defendieron hasta que se convirtió en dogma, es decir, en 1854 esa doctrina se vuelve dogma para toda la Iglesia. Pero los franciscanos habían trabajado a lo largo de prácticamente toda su historia para que esta doctrina fuera dogma. Por lo tanto, los franciscanos que vienen a América divulgan por todas partes imágenes de la Purísima Concepción, por todas partes. Donde pasan los franciscanos dejan una imagen de la Purísima Concepción, porque estaban comprometidos ellos, como orden religiosa, a divulgar esa doctrina mariana. Por lo tanto, cuando los franciscanos llegan a estas tierras, y concretamente Antonio de Segovia, dejan imágenes de la Inmaculada Concepción en todas partes. En todas partes quiere decir que, pues en todas partes, de donde se paraban, dejaban una imagen de la Inmaculada Concepción. Nuestra Señora de Zapopan es una imagen de la Inmaculada Concepción. No lo vemos ahora porque la imagen está vestida, pero cuando no tiene su vestidura, lo que aparece es una imagen de la Inmaculada Concepción. Fray Antonio de Segovia la dejó aquí, muy seguramente a principios de 1542. Aunque la tradición dice que fue en diciembre del 41, hay una discusión ahí entre el 41 y el 42. Fray Antonio de Segovia deja la imagen de la Purísima Concepción en este lugar. En este lugar es más bien en aquel lugar, porque la iglesia original era de norte a sur. Y seguramente la puerta de esa iglesia original, de la ermita original, estaba más o menos por acá, mirando hacia el sur. Ahí dejó la imagen y continuó por muchos años viviendo en Guadalajara, que ya había sido fundada, donde murió finalmente hacia 1570. Bueno, la imagen de la Purísima Concepción que dejó el Padre Segovia y que deja pues es una imagen, entre otras, que habían dejado los franciscanos por todos lados, como ya lo.
La pregunta aquí inicial es, ¿por qué esta imagen se hizo más célebre que cualquier otra de las que había en toda la región? Porque imágenes de la misma Concepción había en Tetlán, en Guadalajara, en Atemajac, en Huentitán, en Santa María de Tetexo, donde quiera los franciscanos habían dejado imágenes de la Misma Concepción. ¿Por qué esta se volvió célebre y las otras no? Eso se los dejo de tarea, porque si les empiezo a contar, no vamos a acabar. El hecho es que la imagen comienza a volverse muy célebre entre las comunidades indígenas. Zapopan no era ni parroquia ni convento, era una visita. La parroquia estaba en Atemajac. Ahí estaban también los franciscanos, tenían un convento en Atemajac. Y de Atemajac visitaban cada 8 días Soquipa, Zapopan, Tezistán, los pueblos de su cordillera, como se llamaba en ese tiempo. Bueno, en el año 1600, los franciscanos dejaron el convento de Atemajac y se convirtió en parroquia del clero diocesano. Y esa parroquia tenía varias, lo que eran las visitas franciscanas se convirtieron en capellanías de la parroquia de Atemajac. En 1630 llegó a la parroquia de Atemajac un sacerdote que se llamaba Diego de Herrera. Ese sacerdote cambió la sede parroquial de Atemajac a Zapopan, porque advirtió el enorme concurso de gente que venía a Zapopan, de manera que había más población ya en esta aldea de Zapopan que en Atemajac. Ese crecimiento de la población de Zapopan se debía a la presencia de la imagen de la Virgen, que atraía a gentes de todos los pueblos comarcanos, como ya lo mencioné. Diego de Herrera, entonces, no solamente cambia la cabecera parroquial al pueblo de Zapopan, sino que se pone a investigar el origen de esta imagen de la Virgen, para lo cual pide la ayuda de un franciscano muy célebre que estaba en el convento de Copula, el padre Fray Antonio Tello, el primer historiador de esta región y de la provincia franciscana, porque su libro es justamente una historia de la provincia franciscana de Jalisco y Santiago. Le pide ayuda para saber cómo es que esta imagen llegó aquí, cómo es que se quedó y por qué se habla de sus milagros. Fray Antonio Tello le manda las primeras informaciones de lo que él había investigado, pero además habla el padre Diego de Herrera con el obispo de Guadalajara, que en ese momento era el señor Ruiz Colmenero, y le plantea la necesidad de investigar si los milagros que la gente dice que aquí se hacen son o no son verdaderos. Porque toda la vida, toda la gente ha hablado de milagros y la iglesia siempre se ha ido con mucha prudencia y los ha investigado. Entonces, el obispo Colmenero le pide a los jesuitas que hagan la investigación sobre los milagros que la gente atribuye haber alcanzado en este lugar. Se hace la investigación, que dura 2 años. Se certifican los milagros que aparecen en los testimonios de las personas y entonces ilustración ya vamos pasando. Aquí vamos, en las investigaciones canónicas. Se hacen las investigaciones canónicas a propósito de lo que está ocurriendo en la ermita de Zapopan. Los jesuitas presentan su informe y el obispo Ruiz Colmenero
en 1653, declara que los milagros son verídicos, son auténticos. Aquí en la Basílica se conservan estas relaciones en un relicario de los milagros autentificados en 1653 por el obispo Colmenero. Pero no solamente hacen una declaración oficial de que estos milagros son auténticos, sino que dan un paso muy importante. Ruiz Colmenero declara este lugar como santuario. Y quiero explicar lo que significa haber declarado la ermita de San Roma como santuario. En esa época todavía, los españoles no podían entrar a las iglesias de los indígenas, ni los indígenas entraban a las iglesias de los españoles. Los españoles estaban en Guadalajara, ahí tenían sus iglesias y acudían a ellas. Y los indígenas estaban en sus pueblos, donde tenían sus iglesias y acudían a ellas, pero estaba prohibido que coincidieran unos y otros en la misma iglesia. No era por racismo, sino porque los franciscanos habían establecido el principio de que siendo los indígenas nuevos en la fe cristiana, si iban a ver a los españoles, pudieran tener malos ejemplos. Digamos, a lo mejor los españoles platicaban en misa, mientras que los indígenas no lo hacían. A lo mejor los españoles iban al templo y se distraían. Los indígenas eran muy devotos. Entonces, para evitar que los españoles dieran un mal ejemplo a los indígenas, los propios misioneros les prohibieron a los españoles entrar a iglesias de indígenas. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí. Bueno, cuando el obispo Ruiz Colmenero declara que este lugar es un santuario, en ese momento se abren las puertas de este lugar también a los españoles. Porque cuando una iglesia era santuario, podían entrar a ella tanto indígenas como españoles, tenían el mismo estatus de una catedral. A las catedrales también entraban españoles e indígenas, a las catedrales y a los santuarios. Aparentemente pudiera ser un hecho irrelevante, pero al contrario, es tal vez el hecho más trascendente de toda esta historia. Porque el que aquí hubieran podido unirse indígenas y españoles, integró las razas. Ese es el acontecimiento más significativo de la declaración del obispo Ruiz Colmenero, que ya no estaban separados unos de otros, sino que en este lugar, todo el tiempo, todos los días, podían acudir lo mismo los españoles que los indígenas. Y desde luego que el obispo Ruiz Colmenero no actuó solo por su propia voluntad. Los españoles de Guadalajara tenían ya noticia de la ermita de San Roma y pugnaban por venir, pero no podían hacerlo porque San Roma era un pueblo indígena, no podían venir a su iglesia. Por lo tanto, había una presión de los propios españoles para que este lugar fuera abierto también para ellos. Tal vez el dato más evidente del ingreso de los españoles a esta ermita es que se tomara la decisión de vestir la imagen. Mientras la imagen de la Virgen estuvo solo en manos de la comunidad indígena, nunca la vistieron. Seguía siendo una imagen de la Purísima Concepción. Pero una vez que se abre la ermita para españoles y para indígenas, los españoles tuvieron la iniciativa de empezar a revestir la imagen. ¿Y eso como para qué? ¿Cuál era la idea de revestir imágenes?
costumbre española y era una forma de expresar la devoción. Expresamos la devoción regalándole a las imágenes de la Virgen vestuarios de la riqueza o de la calidad artística que se pudiera, pero era una forma de devoción. Entonces empezaron a vestir la imagen. Al parecer, eso lo dice uno de un franciscano famosísimo como historiador, el padre Fraile del Palacio de la Sabe. Él dice que fue la hermana del párroco Diego de Herrera la que con otras señoras españolas de Guadalajara comenzaron a vestir la imagen de la Virgen. Pero la empezaron a vestir de una manera, diríamos, normal, como podríamos ver, pero aquí hay una imagen a su derecha de la Inmaculada Concepción, donde tiene la vestidura, diríamos, recta. ¿Cuál es la razón de que haya triangulado el manto de la Virgen? Si ustedes se fijan, la Virgen tiene un manto triangulado. Pues la razón es muy sencilla. Vamos a pensar, y voy a pedir al dato de aquí hay algunas mujeres dicen que son de nuestra prima, no es cierto, pero son mentiras populares. Las mujeres les gusta arreglarse, ¿no? Y además les gusta que lo que van a ponerse encima luzca. Imagínense que estas señoras de Guadalajara se han pasado semanas y semanas bordándole a la Virgen un manto. ¿Qué necesitan hacer para que luzcan? Abrir, extender. Entonces, era una costumbre española, extender los mantos para que lucieran los bordados. Y eso lleva a que se triangule el manto de la Virgen, lo que expresa que hay gente que está trabajando intensamente porque la manera de vestir a la Virgen sea valiosa, sea digna, sea algo que la gente quiera ver. Bueno, pero vamos por otro lado, estamos que se da la integración de las razas. Eso es lo más importante. El asunto de la imagen que la visten o que no la vistieron, eso es más anecdótico. Lo más significativo es que en este lugar se integraron las razas indígena y española para todo lo que es el occidente mexicano. Eso está por encima de cualquier otra consideración. Pero hay algo más. Obviamente que cuando esto se vuelve un santuario, se encuentra el obispo Luis Colmenero con un pequeño problema práctico. El problema práctico es que todas las iglesias españolas, las catedrales españolas, celebraban con una enorme solemnidad la fiesta del 8 de diciembre. Es una gran solemnidad. Por lo tanto, el obispo tenía que estar en su catedral para celebrar la Inmaculada Concepción de la Virgen María. ¿Cómo poder estar en su catedral y a la vez estar aquí el día de la fiesta? Pues eso planteaba una dificultad y el obispo decidió cambiar el día de la fiesta. Fíjense bien, las fiestas litúrgicas no necesariamente son advocaciones. Muchas veces fueron los días que se decidía celebrar una imagen de la Virgen María que no tenía una fiesta litúrgica propia. Les pongo un ejemplo muy célebre. Justamente en esa época, hasta 1650, la fiesta de la Virgen de Guadalupe no era el 12 de diciembre. No era el 12 de diciembre. Era el 8 de septiembre. Hasta 1650 la fiesta era el 8 de septiembre. Oiga, pero ese día no fue la aparición, no. Pero era un día litúrgico. A esta Virgen, a esta imagen de la Virgen que llaman Guadalupe, la vamos a celebrar el 8 de septiembre, porque el 8 de septiembre es la fiesta de la Natividad de la Virgen María. Era la fiesta litúrgica. Entonces, la imagen no tiene una fiesta propia, litúrgica, pues vamos asignando una. No le asignan el 8 de diciembre porque en México la fiesta del 8 de diciembre era todavía más solemne que en Guadalajara. Entonces le asignan el 8 de septiembre. Hasta 1650 en que deciden cambiarla al día 12 de diciembre,
por la tradición que había. Por lo tanto, el obispo, en este caso Luis Colmenero, se enfrenta con que la fiesta de esta ermita es el 8 de diciembre, que no puede estar presente. Entonces dicen, pues la movemos al 18 de diciembre, porque el 18 de diciembre en toda la Iglesia Universal había una fiesta litúrgica llamada de la expectación de la Virgen María, es decir, la Virgen que está esperando ya el nacimiento de su Hijo. O sea, 8 días antes de que nazca Jesús, la comunidad cristiana celebraba a la Virgen y le daba, como quien dice, los parabienes. Estás por dar a luz, vamos a celebrar. Era una fiesta que todavía existe, aunque ya no en la antigüedad. El obispo Luis Colmenero decide pasar la fiesta del 8 al 18 de diciembre. Pero de ahí empezó a llamarse a la imagen de la Virgen la expectación, Nuestra Señora de la Expectación, o de la O, por las antífonas que a partir del día 16 y hasta el 24 se dicen en la iglesia, y que todas empiezan con la letra O, retoño de David, todas aplicadas a Cristo. Entonces, por eso debe ser también la Virgen de la O, por las antífonas. Pero eso no es tan significativo. Lo realmente significativo es que en todos los documentos del siglo XVII ya no se habla de la Virgen de la Inmaculada Concepción o de la Virgen de la Expectación, sino que invariablemente comienza a hablarse de Nuestra Señora de Zapopan. Por lo tanto, se trata de una nueva advocación de carácter histórico. La fiesta de la expectación será la fiesta litúrgica de una advocación que en ese momento no tenía su propia fiesta. Ahora ya la tiene, el 12 de octubre, pero en ese tiempo no la tenía. Por lo tanto, a Nuestra Señora de Zapopan la vamos a celebrar el 18 de diciembre. Lo importante entonces es que nació esa vocación. Ese es el primer aspecto. Surge esa nueva vocación de carácter histórico, pero hay otro elemento que va unido. Esa advocación histórica, al asumir un nombre indígena, porque Zapopan es un nombre indígena, va a transmitir un mensaje muy importante del modo en que la Virgen María se encarna en las realidades históricas de la gente. Hay pocas imágenes de la Virgen María en América con nombre indígena. En México son 4 o 5, donde María asume un nombre indígena, como es la Virgen de Ocotlán en Tlaxcala, o la Virgen de Talpa es un nombre indígena, o la Virgen de Izamal, que es también un nombre indígena. Desde luego, Nuestra Señora de Zapopan es un nombre indígena. Entonces, la advocación es como si la Virgen María de las Paz, que es la parroquia de Oaxaca, que se me pasa. Un retablo del siglo XVII, que lamentablemente no está aquí ya en Zapopan, es una colección privada de una familia muy rica de Zacatecas, pero bueno, es un retablo de los milagros que se evidenciaron, y es que nos interesa mucho. Retrata al padre Diego de Herrera, que está aquí, junto con un feligrés que acaba de recibir un milagro por intercesión de la Virgen. Entonces es la única imagen que tendríamos de Diego de Herrera, que es prácticamente el gran promotor para que esta ermita se volviera santuario, los milagros de la Virgen se autentificaran y esto llevara a constituirlo en un santuario donde se integraron españoles e indígenas, pero además el lugar donde nació una nueva advocación. Cuando nace esa nueva vocación, y ya en el siglo XVII para todo el mundo es Nuestra Señora de Zapopan, aunque el nombre ha variado, originalmente se escribía
T de teatro, de Zapopan. Y recordar que Zapopan no significa lugar de zapotes. Zapopan significa lugar de frutos dulces. En náhuatl es lugar de frutos dulces. Es un nombre genérico, no un nombre específico. Entonces, bueno, está este nuevo santuario, esta nueva vocación. Si gustan pasar a la diapositiva, este es el obispo Luis Colmenero, que tomó esa visionaria decisión, ordenó la investigación, declaró que la ermita como un santuario. Si gustan, por favor. Ya a fines del siglo XVII se va a construir a partir de 1690 esta iglesia tal y como la conocemos hoy. Prácticamente no ha cambiado mucho, excepto que perdió sus retablos barrocos, que eran muy espléndidos. Cuando viene el cambio al neoclásico, pues también aquí deciden cambiar los retablos barrocos por los neoclásicos. Pero esta iglesia, así como la vemos sin las torres, porque las torres son de fines del siglo XIX, así como la vemos es la iglesia que construyó el obispo Santiago de León Garavito a partir de 1690, cambiándole la orientación. Si la original estaba de norte a sur, ahora la nueva, la nueva siguiente, porque después de la ermita hubo una iglesia de 3 naves, muy semejante a la de Tepacaca, a la de San Juan de Ocotán, a la de Tlaquepaque, que eran iglesias misioneras. Era la arquitectura franciscana misional de la región, pequeñas iglesias de 3 naves. Bueno, aquí hubo una iglesia pequeña de 3 naves, que fue la que se destruyó para hacer el actual santuario en la época del obispo Santiago de León Garavito. Hay que hacer notar entonces que a partir ya de ese siglo XVII se recupera la historia de la Virgen. Gracias al padre Tello se sabe que la imagen la había traído Fray Antonio de Segovia. Se deduce que obviamente el padre Segovia la había llevado a la guerra del Mixtón, que después de la pacificación la dejó aquí junto con los indígenas que había traído de la zona de Aposol. Y a partir de ahí se queda la imagen, pero ya hay una historia constatada que recoge todos los testimonios que orales sobre todo se conservaban hasta ese momento. Comienza entonces la historia del santuario de Zapopan y obviamente Guadalajara elige este santuario como su santuario. De alguna manera habría que decir que Guadalajara hizo a Zapopan, pero Zapopan hizo a Guadalajara. Se va a dar una relación recíproca entre Zapopan y Guadalajara, cuyo vínculo y cuyo nexo será este santuario y esta devoción. De ahí que podamos también nosotros advertir con Isabel perfectamente que la historia del occidente mexicano se escribió sobre la imagen de la Virgen de Zapopan desde el inicio de su llegada en 1530 hasta el momento. Eso hace que la imagen de la Virgen, Nuestra Señora de Zapopan, no sea solamente una imagen de la Virgen María, ni sea tampoco solamente una nueva vocación, la nueva vocación que la gente de esta tierra construyó, sino además que la imagen de la Virgen de Zapopan se convierta en un emblema histórico, en un símbolo de la historia, en un referente histórico que concatena las diversas generaciones de toda la gente que ha vivido en el occidente mexicano y particularmente en el Valle de Atemajac. Es decir, la Virgen, emblema de la historia, pero también la Virgen, emblema del catolicismo regional. Toda la historia del catolicismo regional tiene que ver con la Virgen de Zapopan. Entonces no es simplemente una devoción o es simplemente una nueva vocación o un lugar donde la gente ha experimentado la gracia de Dios, sino que está íntimamente relacionada con el desarrollo, el devenir histórico de una amplia región del occidente mexicano, que es donde nosotros vivimos.
Es una historia, pues, yo solamente quiero hablar de la advocación, que es lo que he hecho. Nació esta nueva advocación, Nuestra Señora de Zapopan, es un nombre indígena, expresa la encarnación de María en la raza indígena de estas tierras, es de las pocas imágenes marianas que tienen un nombre indígena, y eso es lo más significativo en lo que mira a esta advocación, que se sigue celebrando en su primera fiesta litúrgica el 18 de diciembre. No sé si haya alguna pregunta que quieran hacer. Pueden hacerla, que aquí hay varias personas que pueden ayudarme a contestar en caso que se necesite. Sí, díganme. Sí, yo hice un libro sobre la historia del santuario de Zapopan. Pues en la Universidad del Valle de Guadalajara, que fue la que me editó, ahí lo pueden encontrar, y si no, yo aquí le traeré que los digan. No sé si hay alguna cosa que quieran preguntar. Espero que sí, porque nadie va a poder salir de aquí si no hace un examen. A ver si realmente queda claro. Sí, dígame. ¿Perdón? De las visitas franciscanas. Cuando llegan los franciscanos, se van a distinguir, van a organizar el territorio con dos estructuras: la doctrina y la visita. La doctrina es donde hay un convento, y la visita es donde no hay convento, pero los franciscanos van periódicamente a visitar a la comunidad indígena. Entonces, aquí la doctrina era Tenajá y la visita era Zapopan, entre otros pueblos, ¿verdad? Era una visita de la doctrina de Atenajá. ¿Algo más? ¿Usted ya? Pero en ese tiempo había un gran pueblo indígena. Entonces la influencia que trajeron los franciscanos a los pueblos indígenas, surge el catolicismo entre los pueblos indígenas. Así es. Sí, finalmente podríamos decir que aunque a lo mejor muchos de los que están aquí son gente que vive en Zapopan, y pueden ustedes como habituarse, acostumbrarse a venir aquí, y al habituarse pueden perder de vista que esto es un espacio sacro de más de 400 años de antigüedad. No es un simple templo, es un espacio donde miles y miles de gentes, desde el siglo XVI hasta el XXI, han experimentado la gracia de Dios, invocando aquí a la Virgen María. Y eso le da al lugar una aura de sobrenaturalidad, que a veces, si ustedes vienen muy seguido, pueden perderla de vista. Se acostumbran y no advierten que este es un lugar sobrenatural, donde la gracia de Dios ha dado enormes beneficios a la gente. No deben perder de vista eso. Aunque yo he hablado de una cuestión histórica, y se puede hablar de una cuestión artística y de una cuestión, diríamos, literaria, de todos los aspectos, diríamos, periféricos. El aspecto fundamental es saber que al entrar aquí estamos entrando a un espacio consagrado a la oración por más de 400 años. Eso es algo importante. No viene uno aquí como viene a un museo. A ver, ¿verdad? Más bien viene uno a tratar de captar eso que tanta gente ha captado y que le ha llevado a advertir la presencia de la gracia de Dios. Para que eso es, en última instancia, eso es lo más importante, ¿verdad? Y además quiero que tengan en cuenta una cuestión. El actual presbiterio de esta basílica está construido en parte sobre una plataforma donde ya los indígenas, antes de la llegada de los españoles, invocaban a sus dioses.
Y eso quiere decir que ha sido un lugar sacro desde antes que llegaran los españoles. Y que justamente los misioneros decidieron aquí construir la ermita para que los indígenas olvidaran sus antiguas creencias y se enfocaran a la fe cristiana. Pero esto quiere decir pues que hay una, diríamos, concatenación en este espacio de sacralidad, ¿verdad? Eso es algo que no debemos perder de vista, aunque vivamos aquí o vivan aquí o vengan muy seguido, o estén aquí estudiando, como en el caso de los franciscanos, que están aquí creo que 2 o 3 años y luego ya se van, y a veces pueden pasar por aquí y cuentas se dieron, es decir, en el sentido de no captar que este es un espacio consagrado por casi 5 siglos de oración, de invocación y de experiencia de la gracia. ¿Y este templo de qué fecha es? Comenzó a construir en 1690. Pero no está así de grande. Así como está. Así lo hicieron. Lo terminaron de construir en 1730, cuando le ponen las torres, esas que vimos hace rato. Esas torres eran de 1730. Después las quitaron para las actuales, pero ya mucho tiempo después. Pero así como, bueno, ahora es pobre. En el siglo XVIII era un santuario riquísimo. Solo piensen ustedes que todo el piso del presbiterio, el comulgatorio y el retablo era de plata maciza. Plata maciza. Misma que se robaron en la época de la Guerra de Reforma. Que todos los candiles del santuario, que eran cerca de 27, eran todos de plata maciza, que también se los robaron en la época de la guerra, y que los retablos eran barrocos dorados. Entonces ahora pues es pobre, pero en ese tiempo era un santuario realmente riquísimo, el santuario más rico de la diócesis de Guadalajara en la época de Guerra. Así que tiene usted razón en decir, no, como ahora no, pues no. Ahora ya fue empobrecido, pero en ese tiempo fue un santuario de enorme esplendor artístico. Pues sí. A lo mejor no tiene nada que ver, Sí. pero a lo mejor sí. Lo que pasa es que a mí me llama la atención, aquí bueno, no es tanto, bueno, sí es occidente todavía, pero en la región de los Altos tenemos a la Virgen de San Juan de los Lagos, muy afamada también. La pregunta va en el sentido de, yo sé que el patronazgo de la Virgen sobre la ciudad está desde 1730 y tantos. 34. Pero en cuestión, por ejemplo, de la diócesis, fue hasta hace apenas 26, 27 años. Y antes de ella, la patrona de la diócesis era la Virgen de San Juan. A partir de 1959, el patrón fue siempre el apóstol Santiago. Desde la fundación de la diócesis, que se llamaba Diócesis Compostelana, fue el apóstol Santiago. Pero se añadieron luego lo que llamaban patronos secundarios. Entonces, para el siglo XX, la diócesis de Guadalajara tenía varios patronos secundarios. El último patrono secundario que tuvo fue la Virgen de San Juan en 1959, como una medida para impedir que esa región se volviera diócesis. Lo cual finalmente no sucedió, porque se volvió diócesis de todas maneras y así se acabó el patrono. Sí, bueno, la pregunta... Pero sí. lo que pasa es que luego el Concilio Vaticano II estableció que las iglesias diocesanas no tuvieran más que un solo patrono, o sea que ya no hubiera patronos secundarios, y que además el patrono tuviera culto vivo. Por lo tanto, el apóstol Santiago ya no tenía culto vivo, entonces, como quien dice, lo jubilaron. Y se quedó como patrón universal Nuestra Señora de Santoria, porque la capital diocesana era la que tenía culto vivo. Sí, bueno, la pregunta iba por ese lado, ¿no? El por qué ¿Sí fue primero patrona. Por esa razón, Sí, para ver si se evitaba el fantasma de dividir la diócesis. Sí, digo, porque de alguna manera siempre la imagen ha estado presente en la historia del pueblo tapatío. Así es. Esa fue la... ¿Y por qué hay varias imágenes de la Virgen, más o menos con la imagen de la
de Zapopan, por ejemplo, la del pueblito de Querétaro. Es la misma razón que ya dije. Se triangulan los mantos para exhibir los bordados. Y viene un poco de la tradición de la Virgen de la Soledad, que fue la primera a la que le triangularon el manto en el siglo XVI en España, la Virgen de la Soledad de Madrid. Los brocados no eran muy hermosos, entonces había que lucir. Y de ahí, aquí empezaron a bordar los mantos, pues empezaron a triangular. Y no solo en México, en toda América Latina, la Virgen, la patrona de Argentina, Nuestra Señora de Luján, también tiene el manto triangulado para mostrar los bordados. Sí. Y la conocimiento del Mixtón no hubo una fusión de razas. A partir de ahí se genera, no una fusión, como una pacificación, ¿verdad? Porque finalmente la norma de que indígenas y españoles no se mezclen se mantiene hasta mediados del siglo XVII, casi todas partes. Con lo que hay en el Mixtón es una pacificación, ya no se van a pelear. Van a ser amiguitos, pero cada quien en su lado, ¿verdad? Es paulatinamente que se va a generar esa fusión. O a través de acontecimientos simbólicos como el que ocurrió aquí en Zapopan. Muchas gracias por su atención. Espero que ustedes sigan, por supuesto, leyendo, investigando y todo lo que pasa. Buenas noches, que descansen.